solo será posible hacer un correcto gobierno electrónico y un correcto gobierno abierto en el país si podemos entender en plenitud el concepto de la identidad digital. Bien, ahora fíjate, cuando estábamos hablando de una columna, habíamos hablado de los principios del diseño organizacional, acá está, ¿no es cierto? Hemos conversado de varios principios, que es lo que ya ha sido materia de explicación. El primero, ¿recuerdas? Departamentalización o procesos, características comunes, ¿ok? Amplitud de control, mostramos una gráfica que de lo que se trata es que solo existan 3 niveles jerárquicos y organizacionales, o sea que la estructura organizacional de la entidad pública tenga solo 3 niveles que permitan un adecuado control a las directivas de la alta dirección, en las gerencias y luego en las sugerencias del retorno para el control de las directivas expresadas pueda tener obviamente un mejor control, ¿no? Cuando es vertical, obviamente esto es más jerarquizado, es más difícil el control, la tendencia actual es tener estructuras más achatadas, más horizontales, más flexibles y más dinámicas. Eso hemos conversado, ¿no es cierto? Hemos dicho cómo se clasifican los equipos de trabajo como principio organizacional, ¿no? De esto ya no quiero repetir, porque lo hemos dialogado en general, hemos hablado luego del equilibrio organizacional, o sea, es el peso específico que debe tener la sugerencia respecto de sugerencias. ¿Ya? Recuerdan ustedes que la sugerencia es tercer nivel jerárquico organizacional, ¿no es cierto? Ya. Y la gerencia segundo nivel jerárquico organizacional. En la administración pública no se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Qué es la normativa pública en relación, fíjate, a lo que es formular reglamento de organización, funciones y estructuras orgánicas? O sea, ¿cuál es la única normativa? Decreto Supremo 043 del año 2006 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Lineamientos para elaborar, ¿ok? Lineamientos para elaborar reglamento de organización y funciones. Es como que yo, si ustedes lo han revisado, mira, qué es lo sustantivo, qué es lo central, qué es lo determinante, la idea central. ¿Cómo denominas tú a los órganos de asesoramiento y apoyo? ¿Como gerencias o como oficinas? ¿Quién me puede decir? ¿Se llaman direcciones generales, se llaman gerencias o se llaman oficinas? Si yo soy estrictamente normativo, me refiero al artículo 17 del Decreto Supremo 043 y digo, los órganos de asesoramiento y los órganos de apoyo se tienen que denominar como oficinas. ¿Ya? Como oficinas generales y luego como oficinas propiamente dichas en el tercer nivel. A ver, quiero entenderlo. Por ejemplo, órgano de asesoramiento, de planificación y presupuestos, se tiene que llamar Oficina General de Planificación y Presupuestos. Y las que están debajo de él, el tercer nivel, Oficina de Planificación, Oficina de Presupuesto, Oficina de Estadística, Oficina de Cooperación Interna, Oficina de Racionalización, de Cooperación Internacional y de Racionalización. ¿Ya? A ver otro ejemplo, para que no te pierdas. Órgano de apoyo. En la parte administrativa, Oficina General de Administración, que algunos la llaman OGA, ¿no? Y debajo de él, las oficinas, la oficina de abastecimiento, la de contabilidad, la de tesorería, la de servicios generales y la de control patrimonial. No te pierdes, ¿no es cierto? No te pierdes. ¿Ya? Pero ¿cuál es lamentablemente el incumplimiento? Porque no hay una auditoría de gestión que garantice el estricto cumplimiento de lo que norma el Decreto Supremo 043 de 2006. ¿Qué es lo que hace? No quiero llamarla Oficina General, quiero llamarla Dirección General de Planificación y Presupuesto, para que luego el cargo salga como Director General. Ese es el prurito de la administración pública, ¿no? Yo no quiero ser el jefe de la Oficina General, quiero ser el Director General de Planificación y Presupuesto. Y no quiero ser yo, obviamente, el jefe de la Oficina de Planificación, sino el director del director de planificación. Y algunos van más allá. Dicen, no me gusta el concepto de dirección. Quiero llamarlo gerente de planificación y presupuesto y subgerente de planificación, subgerente de presupuesto. Eso es un plurito, ¿verdad? Eso contraría, ¿no? Porque la norma se expresa. Los órganos de asesoramiento y apoyo tienen que denominarse como oficinas. ¿Ya? Y a propósito, una pregunta, claro, no de este ambiente, un ambiente académico, me refiero formal, universitario,
¿Cuál sería el criterio para denominar gerencias a las estructuras orgánicas, que es la que estoy abordando, en los reglamentos de organización y funciones? ¿Qué dice la norma? ¿Cuándo le llamo dirección y cuándo le llamo gerencias? ¿Ya? Entonces la norma se expresa, creo que es el artículo 17 del Decreto Supremo 043, dice que solo puedes denominar gerencias, ¿correcto?, cuando la empresa otorga servicios y ejecuta obras. No dice otorga servicios o ejecuta obras, no dice o. Es decir, quiere cumplir una u otra. La norma expresa dice que cuando tú otorgas servicios y ejecutas obras, ambas cosas. Entonces yo le pregunto, ¿la ONPE ejecuta obras? No. ¿Otorga servicios? Sí. Sin embargo, su estructura dice gerencias. Es una crítica constructiva a los colegas ahí. ¿Están grabando? Pues bueno. ¿Ok? Es un concepto conceptual. Entonces no hay aplicabilidad en la norma. La norma dice solo puede denominar gerencia. Y cuando revisas otras estructuras, si tú no cumples eso, tienes que llamarla direcciones. Pero de acuerdo al Decreto Supremo, hay 3 caracterizaciones de dirección. Hay dirección nacional, dirección general y solamente direcciones. Entonces la pregunta es, ¿cuándo pone dirección nacional? ¿Cuándo pone dirección general y cuándo pone direcciones? Si no cumples el concepto de poner gerencias, ¿ok? Porque las gerencias van en línea en la parte ejecutiva. Apoyo y asesoramiento van en la parte que corresponde asesoría y apoyo, oficina. Abajo gerencias, si otorga servicios y ejecuta obras. Y si no cumple esa doble condición, en la aplicabilidad del decreto, tienes que llamarle direcciones. Pero ¿cómo lo llamas? ¿Dirección nacional, dirección general o direcciones solamente? Oiga, esto es el día a día en la administración pública. No sé cómo algunos todavía están durmiendo. Con esto vas a romper todo el esquema de una conversación. Si tú dices esto que estás entendiendo, te conviertes en el referente de temas estructurales. Estoy trasladando un concepto fundamental. No sé cómo puede dormir. Me veo sorprendido. ¿Qué dice la norma? Sí, ahorita te respondo después de esta reflexión. Está bien. La norma dice lo siguiente: se denomina dirección nacional, correcto, se denomina dirección nacional siempre y cuando la entidad esté descentralizada. O sea, tiene una cobertura de alcance nacional. Primera condición. ¿De acuerdo? Primera condición. ¿Ya? Segundo aspecto central, que pueda conducir sistemas administrativos, ¿okay? Que pueda conducir, sea de dimensión nacional y pueda conducir los sistemas administrativos, que son 11, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Cuándo se denominan direcciones generales? Cuando corresponde a la ejecución de los sistemas funcionales de carácter sectorial. ¿Qué cosa quiere decir entonces? ¿Quiénes son los entes rectores de los sistemas funcionales sectoriales? Los ministerios. Por lo tanto, los únicos que pueden denominarse dirección general en el segundo nivel jerárquico organizacional son los ministerios. Sin embargo, tú revisas organismos públicos, empresas públicas, organismos constitucionales, y en sus órganos de ejecución o línea utilizan el concepto de dirección nacional y de dirección general. Equivocadamente. La norma dice que si no cumple los requisitos establecidos para denominarte dirección nacional o dirección general bajo las exigencias que la misma norma te plantea, o sea, tú no tienes dimensión nacional ni conduces sistema administrativo, y tú no eres ente rector del sistema funcional porque no estás en ministerio, ¿qué debes utilizar? Direcciones. ¿De acuerdo? O sea, direcciones en la línea. Segundo nivel. ¿Cuál sería el tercer nivel? Subdirecciones. Eso es lo correcto. Oficinas en asesoría y apoyo, y en la parte de ejecución en línea, dirección y subdirección. Pero algunos quieren llamarse director nacional y otros quieren llamarse directores generales. No, yo no puedo llamarme director. Yo no puedo.
tampoco subdirector, porque si el otro se llama director general, yo soy director, pero no puedo ser subdirector. Entonces, ¿y qué organismo debe exigir el cumplimiento del Decreto Supremo 043 tal cual como lo preestablece, lo define, ¿no? De manera concreta, ¿no es cierto? ¿Ok? Oye, caramba, ya sé cómo lo debo denominar, ¿no es cierto? Ok, entonces por ahí hay una pregunta creo que quería hacer. Su experiencia en estos cambios, digamos, de instituciones, de jefaturas, de direcciones o dirigencias, ¿lo hace con un afán personal o también para buscar un incremento remunerativo? Mira, es para la aplicación de los cargos de confianza, primero. O sea, la ley marco del empleo público que está vigente, que no obstante hasta la ley marco del empleo público que es del año 2002, ¿ya? Está vigente, no obstante, la ley del servicio civil y su reglamento no ha sido derogada. La ley marco dice que tú puedes aplicar el concepto de cargo de confianza, de cargos de confianza, hasta el 5%, ¿correcto?, de tu personal que esté en el cuadro de asignación de personal, cuadro para asignación de personal. Pero como no hay una auditoría de gestión severa, rígida, ¿no es cierto?, estricta, en el cumplimiento de la norma, lo que casi todas las instituciones públicas han hecho es romper el concepto de la base a la cual le vas a aplicar el 5%. Es 5% de tu CAC, que está en planilla, o sea, 728 o 76, más todo tu CAS. Sumas CAC más CAS, agregas el CAS y ahí le aplicas el 5%. Entonces, en vez de tener 16 cargos de confianza, te vas a pasar a tener la posibilidad de 160. Entonces, en ese criterio, lo que haces es crear direcciones nacionales mal denominadas, o direcciones generales mal denominadas, o simplemente direcciones, para que en esos cuadraditos de nuevos directores y nuevos subdirectores le pongan la condición de confianza porque tienes el 5%, ¿correcto? Y no le exijas en el concepto de confianza en el clasificador de cargos, donde esté el perfil del cargo o puesto de trabajo, no le plantees exigencias de carácter académico, experiencias, etc. Pero lo central en tu pregunta es algo que me preguntan muchos en el tema de la consultoría, es decir, ¿qué hago para resolver el aumento remunerativo? ¿Ya? Entonces ahí se trabaja lo que son los anexos del reglamento de organización y funciones, ustedes tienen que dominarlo, que es el primer documento, ¿no? Recuerden que va en el ROF. ¿Qué cosa va en el ROF? La función general de la entidad donde tú trabajas. ¿De dónde sacas la función general? ¿De dónde la sacas? ¿Del mandato constitucional o del marco jurídico que ha declarado funciones a la entidad? ¿Ok? El marco jurídico, leyes expresas que han declarado funciones a la entidad propiamente dicha, ¿ok? Y de la ley orgánica que ha creado la entidad, ¿entiendes? Por ejemplo, un organismo público se crea vía ley orgánica, ¿ya? Pero hay mandato constitucional expreso. RENIEC se creó por ley orgánica en el año 1993, ¿de acuerdo? Era solamente el jurado y ese mostrito, luego tuvo un mostrito de 3 cabezas, el Jurado Nacional, RENIEC y la OMP, ¿ya? Y la Constitución del año 93, vigente hasta ahora, le da competencias al RENIEC, ¿ok? Y eso genera función general en el ROF. La ley orgánica del RENIEC le da funciones generales a la entidad, pero hay leyes, como la ley del certificado de firma digital, que le otorga competencias y funciones generales al RENIEC. Lo mismo pasa con todas las entidades. Cuando tú quieres trasladar al ROF la función general donde tú trabajas, tienes que ver si hay un mandato constitucional de la Constitución que requiere una competencia o una función a tu entidad. Tienes que revisar tu ley orgánica que le ha creado, ¿ok? O tienes que revisar las leyes de marco jurídico que han establecido funciones generales. Ya que me podría preguntar, ¿en si hay ministerio? Los ministerios no se crean por ley orgánica, se llaman LOF, Ley Orgánica de Funciones. Ley Orgánica de Funciones. Las LOF, las LOF, se crean por ley o se crean por decreto legislativo. Es decir, que es el otorgamiento de facultades del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo
para que norme en varias materias, como los decretos legislativos 27 que han salido en este periodo, que los llamo a que los revisemos, ¿no es cierto? Uno por uno. Me capta la idea. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, función general y específica. Pero tienes que tener especial cuidado que la norma exige 3 anexos. El primer anexo de un ROF, ¿cuál es? La estructura orgánica, que es la que estamos estudiando. La estructura orgánica, el organigrama estructural, primer anexo. El segundo anexo es claramente el artículo, si no sé, 42 del Decreto Supremo 043 del 2006, dice que si tú estás modificando cargos, puestos de trabajo, en la parte estructural, tú tienes que proyectar en tu ROF el proyecto del cuadro para asignación de personal. Si tú estás haciendo cambios en más del 15%, cambios en denominaciones, cambios en estructura, creación de nuevas direcciones o gerencias, tú tienes que adjuntar el segundo anexo que se llama Proyecto del nuevo cuadro de asignación de personal. Ese es el segundo anexo. Y el tercer anexo se llama el impacto de carácter presupuestario que va a generar las modificaciones de ese proyecto de CAS 9. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si tú estás creando 10 cargos de confianza, 10 nuevas gerencias o 10 nuevas subgerencias, obviamente tienes que analizar cómo vas a financiar aquello. ¿Cómo se financia el incremento de personal por cargo de confianza? Por recursos directamente recaudados de la entidad, ¿ok? Por recursos directamente recaudados de la propia entidad. Pero tú le tienes que demostrar técnicamente que el haber creado dispuestos tiene un impacto presupuestario que obviamente es posible poder coberturar. Entonces, en esa situación, lo que hacen esos cargos de confianza, hacen lo que se llaman las equivalencias remunerativas, que no tienen sustento. No tienen sustento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley marco del presupuesto, artículo 12 y artículo 17, la ley marco del presupuesto, y de acuerdo al texto único de la ley de presupuesto, está expresamente prohibido el incremento remunerativo. El incremento remunerativo solo puede ser dado por un decreto supremo que aprueba las nuevas escalas remunerativas. O sea, tú no lo puedes artificiar porque has creado cargo de confianza, porque quieres producir equivalencia remunerativa, sino tienes que sustentar mediante acuerdo del Consejo de Ministros y suscrito por el Presidente de la República un nuevo decreto supremo que establezca una nueva escala remunerativa. ¿Entiendes? ¿Y cuál es la otra salida? La excepcionalidad, la norma de excepción de la disposición complementaria, ¿no es cierto?, de lo que significa la aprobación del presupuesto general de la República. El año pasado fue la disposición complementaria 6 y 9. Hay que ser exonerado del cumplimiento respecto de la ley de presupuesto que exige, que te faculta a ti como entidad, ¿ok?, en un plazo de 30 días, proponer al Ejecutivo el nuevo decreto supremo para una nueva escala remunerativa. O sea, ya en la ley de presupuesto, en la disposición complementaria, tú vas a ver ahí, disposición complementaria 12, se faculta al INECOPI para que en el plazo de 30 días pueda proponer al Ejecutivo la nueva estructura remunerativa para ser aprobada vía decreto supremo. Esa es la norma de excepción. Por ahí es el camino, ¿ok? Y no es el camino del otro artificio general. ¿Se explicaba? ¿Ok? El tema, por cierto, es más amplio, más técnico en general, pero cuidado con el tema del impacto presupuestario. O sea, son 3 anexos: la estructura orgánica, el nuevo cuadro para asignación de personal y el impacto presupuestario. El horizonte temporal del impacto presupuestario son 3 años, no es un año. La norma, expresamente en el Decreto Supremo 043, dice que tiene que ser un análisis presupuestario en un horizonte de 3 años. Tú tienes que verlo ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a financiar?